Muy buenos días. De esta manera le damos apertura a esta comisión llamada Creatividad en el Aula. Mi nombre es María Paula Gago, soy profesora de la Universidad de Palermo, en la materia Seminario de Integración 1. Agradezco muchísimo a Agustina y a María Elena, que forman parte de la organización de este congreso, por la oportunidad de participar como coordinadora y como expositora. Tal como adelantó Pamela, tienen 10 minutos para cada exposición. Vamos a ser un poquito estrictas con esto porque la idea es que pueda justamente todo el mundo exponer y después nos quede un último rato, digamos, del espacio para poder hacernos comentarios, preguntas y demás. Así que bueno, formalmente le damos inicio a la mesa, a la comisión, y vamos a empezar con Nadia Soledad Schiavinato. Ella es becaria doctoral en CONICET, está cursando el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, ya es magíster y especialista en educación por la Universidad de San Andrés, y licenciada y profesora, colega, de comunicación egresada de la Universidad de Buenos Aires también. Nadia, cuando quieras comenzás, te vamos avisando. Yo aviso también por el chat cuando falte un minutito para los 10 minutos, y Pamela también refuerza levantando su mano. Así que cuando quieras, todo tuyo el espacio. Buen día, muchísimas gracias María Paula, a todos los que organizan este encuentro, que realmente lo esperamos todos los años con mucho interés, porque siempre es lindo compartir con colegas. Como les contaba María Paula, yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación, estudié la maestría en Educación en la Universidad de San Andrés, y me desempeño como docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la UCES. Y ahí tengo con dos compañeras, con Laura Sorgetti y Tamara Chocobar, un proyecto de investigación donde nosotras lo que queremos investigar, conocer, averiguar, es qué prácticas de lectura y escritura desarrollan nuestros estudiantes en la carrera de comunicación social. La oportunidad de la pandemia, digamos, esta situación tan inédita que vivimos durante casi 2 años, nos dio la posibilidad, casi de manera paradójica, de ver qué pasaba con esa lectura y escritura de nuestros estudiantes universitarios en el entorno virtual, ¿sí? En los entornos digitales, cosa que hasta ese momento no habíamos tenido la oportunidad de analizar porque trabajamos en la presencialidad. Nosotras formamos un grupo con Tamara y con Laura que se llama Trímero, porque lo que queremos es ver la lectura y la escritura a través de los procesos mediados por tecnologías digitales, ¿sí? Durante muchos años investigamos los procesos de alfabetización académica, es decir, las maneras en que los estudiantes leen y escriben en la universidad, sobre todo en los primeros años. Nosotras trabajamos con primer año, y partimos un poquito de la idea de que incorporarse a los estudios universitarios es incorporarse a una cultura nueva, es incorporarse a un mundo nuevo con sus propias reglas, donde los estudiantes y las estudiantes interactúan entre sí y con los docentes a través de artefactos escritos, ¿sí? Es decir, toman apuntes, leen. En la carrera de comunicación social, que es donde nosotras trabajamos, sobre todo, ¿no?, la lectura y la escritura es una herramienta súper importante. Se comunican, digamos, a través de parciales, desarrollan trabajos prácticos, monografías, presentaciones, es decir, que la lectura y la escritura media todos los procesos de aprendizaje en nivel universitario. Entonces, bueno, este proyecto tiene como objetivo general caracterizar y analizar estos procesos de alfabetización académica mediados por tecnología, pero desde la perspectiva de estudiantes de comunicación social. O sea, nosotras nos paramos desde la mirada de los estudiantes, de las estudiantes, para saber qué les pasa, qué necesitan, qué dispositivos les funcionan, qué cosas no les interesan. El año pasado hicimos como una primera parte de ese trabajo, y hoy lo que les traemos a la mesa es la segunda parte del trabajo. Este proyecto tiene como 2 objetivos específicos. Uno es analizar prácticas de lectura y escritura académica en entornos digitales, como les decía, a partir de la pandemia de COVID-19, y por otro lado, caracterizar qué dispositivos pedagógicos desplegados durante la pandemia fueron adoptados en la presencialidad. Este segundo objetivo específico es sobre todo el que venimos a traerles hoy, el que venimos a trabajar hoy, porque nosotras trabajamos con estudiantes, elegimos un grupo de estudiantes para trabajar que hayan atravesado la presencialidad previa a lo que fue la pandemia del COVID-19, la virtualización, digamos, forzada, masiva de las clases universitarias, y ahora que estén cursando en la presencialidad, es decir, que hayan hecho su trayectoria académica a lo largo de estos 3 momentos.
cómo, bueno, antes de hablar de la metodología, algunas cuestiones de teoría, ¿sí? Los dos conceptos fundamentales en los cuales nosotras nos apoyamos es el concepto de escritura epistémica, ¿sí? Del potencial epistémico de la escritura, que acá en Argentina lo ha trabajado mucho Paula Carlino. Según Paula, la escritura tiene un potencial epistémico, es decir, la escritura no es considerada como un vehículo del pensamiento, como una transmisión de ideas desde lo que nosotros pensamos al papel, digamos, no hay una traducción, sino que la escritura en sí tiene la potencialidad de generar conocimiento, de generar sentido. Los estudiantes, las estudiantes cuando escriben, nosotros cuando escribimos, no estamos simplemente trasladando ideas de nuestra cabeza al papel, sino que en el proceso de la escritura hay una producción epistémica, hay una producción de sentido. Es decir, se puede pensar escribiendo, ¿no? Esto es lo que plantea Paula Carlino. Y otro concepto súper importante para nosotros, que viene también de los estudios anglosajones, es el concepto de la literacidad académica. El concepto de literacidad académica lleva el concepto de alfabetización un poquito más allá. La alfabetización académica tradicional comprende la lectura y la escritura como herramientas, como elementos, como instrumentos que se aprenden en los primeros años universitarios para atravesar, digamos, todo lo que es la carrera universitaria con éxito. Sin embargo, el concepto de literacidad académica va un poquito más allá, porque plantea que la lectura y la escritura es una actividad de sentido, no es una herramienta, no es un instrumento, no es algo que yo aprendo para aplicarlo, sino que es una actividad situada, social, de producción de conocimiento, de producción de sentido. Y una cosa importante de este concepto es que pensar en literacidad académica implica pensar al contexto universitario como un contexto atravesado por relaciones de poder. Daniel Brailovsky en este sentido dice que en el aula universitaria conviven dos lógicas. La lógica de la pedagogía, es decir, queremos enseñar, queremos aprender, desarrollamos todo tipo de actividades en función de la enseñanza y el aprendizaje, pero también hay una lógica certificante, es decir, el estudiante es evaluado, se le pone una nota, quiere aprobar determinada cantidad de materias para obtener un título o una certificación. En este cruce de estas dos lógicas se establecen relaciones de poder entre el docente y el estudiante. Es decir, las relaciones son asimétricas. No desconocer esta situación sería como pensar que la escritura sea en el vacío, y en realidad lo que tenemos son aulas universitarias con estudiantes que vienen de diferentes trayectorias, que van a establecer también entre ellos determinados vínculos, ¿sí? Por otro lado, no es lo mismo en nuestro campo, por ejemplo, en comunicación social, la lectura y la escritura tiene un valor súper importante, que en otras áreas se conoce o se desarrolla de diferentes maneras. Esta idea de que se escribe, que la escritura es disciplinar, es decir, cada disciplina tiene una manera de leer y de escribir. Entonces, con estos dos conceptos, pensar que la escritura tiene una potencialidad para pensar, y pensar que esta escritura no se da en el vacío, sino que, no sé si me están, hay un chat ahí. Perdón, pensé que era, perdón, sigo. Entonces pensábamos esto, ¿no? La lectura y la escritura como potencialidad epistémica, y por otro lado, actividades sociales y situadas que se dan en un contexto específico. En ese sentido, nosotras elaboramos un diseño metodológico desarrollado en dos partes. La primera parte se desarrolló el año pasado, ¿sí? Que fue un cuestionario online de 40 preguntas, de 26 preguntas, un cuestionario de preguntas abiertas, que obtuvimos 40 respuestas. Las codificamos, y lo que trajimos hoy a esta mesa son resultados parciales de 3 casos que tomamos para trabajar en profundidad. En esos 3 casos, las preguntas a donde nosotros nos abocamos, yendo de vuelta a los objetivos específicos, es qué cambios, qué cosas permanecen y qué cosas no continúan después de la pandemia de COVID-19. Y encontramos como 3 cosas como muy importantes, muy puntuales. En principio, todos los estudiantes nos señalan que a partir de la pandemia tuvieron que desarrollar una capacidad de lectura autónoma, independiente. Es decir, iba a poner, cuando estaba pensando en la presentación, iba a poner algunos testimonios puntuales de los estudiantes, que no los puse para que no sea tan pesado, pero me los acuerdo porque me acuerdo las palabras de los estudiantes en las entrevistas, que era, antes yo leía porque me daban para leer, me decían tenés que leer, ¿no? Entonces, había como una cuestión desde que la iniciativa era del docente, ¿no? Para tal día tienen que leer tal cosa, leía porque me daban a leer.
los procesos pedagógicos universitarios mediados por tecnologías alteran, digamos, invierten el orden de la responsabilidad. El docente prepara la clase, pero después corresponde al estudiante llevar al día la lectura, digo, porque no se comparte ese espacio físico donde el docente puede hacer un seguimiento. Incluso fue un gran debate el tema de la cámara prendida, cámara apagada, durante las clases virtuales. Esto pone al estudiante en un rol autónomo, que al principio lo incomoda, ¿no? Muchos estudiantes nos dicen, bueno, durante el primer cuatrimestre no leí nada, no sabía cómo organizarme, me costaba mucho leer, y lo que vemos en cuanto a la lectura, es que se genera esta cosa de, bueno, leo porque tengo que estar al día con las materias, si no tomo la decisión autónoma de ponerme a leer, no llego, ¿sí? Entonces hay como una responsabilidad de parte del alumno. Pero por otro lado también vimos que la escritura se ve como un poquito más desafiada, porque en palabras de los estudiantes, las consignas en su gran mayoría siguieron siendo las mismas, ¿no? Entonces en los entornos virtuales, las consignas de escritura, si son las mismas que en la presencialidad, pierden un poco su sentido. En palabras de los chicos, lo que nos decían era muy fácil copiarse, porque eran las mismas preguntas que nos hacían en la presencialidad, en la virtualidad. Nos hablamos entre todos, tenemos el chat abierto, hay un grupo de WhatsApp, tenemos los libros abiertos, digamos, hay otro proceso, otro procedimiento para el aprendizaje. Y lo que nos señalan los estudiantes es eso, ¿no? Que las consignas de escritura permanecieron iguales, con lo cual esto no fomentó una escritura productiva, que aliente el pensamiento autónomo, sino que fue más una cuestión de plagiar o tomar, ¿no?, elementos de otro lado y no favorecer el pensamiento de los estudiantes. Una cosa muy importante que nos pareció súper interesante en las respuestas es que, muy bien, me queda un minutito, ya termino. Lo que nos dicen los estudiantes es que todavía siguen prefiriendo leer en papel, ¿sí? Y cuando les preguntamos qué textos leían, lo que nos dicen es que los textos que les dieron para leer son los textos usuales de la materia, digamos, los mismos textos analógicos de siempre, pero escaneados, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos que ahí hay una dificultad, un desafío. Le estamos dando a nuestros... ¿Por qué cuesta tanto leer en digital? Porque no estamos dando materiales pensados para su lectura en entornos virtuales, estamos dando materiales pensados para su lectura en entornos analógicos, pero escaneados, digamos, pasados por una interfaz visual, pero que en definitiva el tamaño de letra, la disposición de las palabras, la interfaz, sigue siendo una interfaz analógica. Eso genera como un cortocircuito en la lectura. Y por otro lado, como seguimos teniendo los mismos textos desde el formato analógico, pero en la virtualidad, los procedimientos de lectura son los mismos. Los chicos subrayan, toman apuntes, anotan, subrayan palabras clave, digamos, es el mismo procedimiento, no hay procedimientos nuevos de lectura. Nadie nos habló, por ejemplo, de lectura, como habla Francisco Alvarelo, de lectura transmedia, no hay hipertextos, los textos no vinculan, no se aprovecha la virtualidad y la potencialidad de la virtualidad. Y por último, esto nos llamó muchísimo la atención, cuando consultamos sobre el después de la virtualidad, el después de la pandemia, el retorno a las aulas presenciales, los estudiantes señalan que hay un gran cambio positivo, que es que durante las clases virtuales, los profesores, sobre todo de materias teóricas, se vieron, entre comillas, digamos, obligados, impulsados, interpelados a elaborar interfaces visuales, es decir, presentaciones en PowerPoint, en Canva, mostrar fotos, para poder llegar mejor a los estudiantes. Y lo que nos dicen es que esas presentaciones, esos materiales digitales que han elaborado los profes, que los siguen usando en la presencialidad, y que eso mejora muchísimo la capacidad de comprensión de los textos. Es decir, apelar a lo visual, a mostrar, si es en historia, un mapa, a mostrar un gráfico, a mostrar la foto de un autor que estoy leyendo, ayuda mucho a la comprensión, a saber que ese texto lo escribió esa persona, en qué contexto y demás. Entonces, para terminar, cuando nos preguntamos esto, ¿qué cambios se produjeron antes, durante y después de la pandemia? Lo que vemos es que quizás nos interpela mucho a nivel docentes en cuanto a la pedagogía universitaria. Los cambios y las permanencias y la mejora en las formas de leer y escribir están muy ancladas a los dispositivos pedagógicos que nosotros desarrollemos en nuestras clases, es decir, a qué consignas de lectura y escritura damos, si estas consignas están adaptadas o no a la virtualidad, a qué tipo de texto estamos trabajando, cómo llevamos ese texto al aula,
si con una interfaz visual, si con una foto. Así que bueno, lo que nos proponemos de aquí en adelante es seguir trabajando con estas consignas para poder mejorar esta experiencia de nuestros alumnos, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Bueno, muchísimas gracias a todos y perdón si me pasé un poquito de tiempo, dejo de compartir. Muy bien, Nadia, pasamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, eso si quieren pueden ir poniéndolas en el chat, que después las retomamos al final para cerrar, digamos, la comisión. La segunda persona para exponer sería yo, pero me dejo para el final, así le damos lugar a ustedes y yo después al final hago un cierre de la exposición. La persona que seguiría es Cómo hacer una película y no morir en el intento, es Matías Ricardi, él es diseñador de imagen y sonido, es egresado de la UBA, es profesor universitario, ha dado numerosos cursos sobre, digamos, guión, estructura dramática y montaje, es editor, camarógrafo, y ha sido director, guionista y productor del largometraje documental Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, estrenado en 2019. Matías, cuando quieras te vamos avisando por lo del tiempo también, así logramos todos exponer nuestras presentaciones. Matías, no sé si... ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Esperen un segundito y quiero ver para conectar el video. Dale, buenísimo. A ver. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy hablando de un celular, así que espero que me escuchen bien. Así que, bueno, gracias por la presentación. Bueno, yo cuando me convocaron para la interfaz, en realidad me anoté en este ítem que tiene que ver con creatividad en el aula, pero en realidad, como tengo entendido que hay muchos estudiantes, inclusive que están terminando el colegio, que están decidiendo a ver qué carreras realizan, me tomo el atrevimiento de nombrarlo como una especie de motivación, o sea, a partir de una experiencia propia, creer que a veces las cosas son imposibles y bueno, con paciencia, perseverancia, cierto talento, aunque sea oculto que tenemos cada uno, quizás se pueda llegar a lograr el objetivo, ¿no? En el caso mío, todos los que estudiamos cine o algún diseño audiovisual o algún área relacionada con el tema, seguramente soñamos con algún día hacer alguna película, así sea un cortometraje o en el formato que fuere. Bueno, en el caso mío, insisto, estoy hablando en base a mi experiencia, siempre fue realizar una película, ¿no? Pero la idea en estos breves minutos no es contar algo a modo de receta, sino, como dije antes, pensarlo un poco como motivación, ya que, a ver, suena medio pretencioso lo de no morir en el intento, pero créanme, los que están escuchando, que durante mucho tiempo pensé que era algo imposible, pensé que había que trabajar en una productora o tener alguien que nos banque nuestras ideas. Empezás a escribir un montón de veces proyectos que quedan en la nada, donde uno mismo se autocensura o uno mismo dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Y después, por supuesto, la realidad cotidiana que tenemos en nuestro país hace que obviamente uno esté siempre detrás del carro y no pueda sentarse como dicen a veces que hacen los guionistas, que se sientan, que se van a una isla desértica o a una playa y se ponen a escribir un guión, ¿no? Por supuesto que lo más importante es tener las ganas de poder hacerlo, porque como dije antes, sin paciencia, sin perseverancia, sin energía no se puede hacer. Por eso en el caso de mi película, cuando tuve la suerte de que me hagan alguna que otra entrevista, lo primero que te preguntan es, ¿cómo surge la idea? Bueno, la idea surge justamente de las ganas de hacer una película. No es que un día uno se levanta y dice, bueno, tengo esta idea para hacer tal película. O sea, obviamente tienen que estar las ganas, tiene que estar aquella idea que uno lo motive. Por supuesto, se pueden hacer historias por encargo, se puede uno meterse en un proyecto ya iniciado, sí. Pero insisto, en el caso mío, surgió una idea con un tema que me motiva, a mí me gusta mucho el fútbol, traté de unir el fútbol con el cine.
No tenía muy claro siempre, y es algo que no descarto, la posibilidad de hacer ficción, aunque el documental obviamente tiene materiales de ficción, elementos de ficción, pero yo había tenido la suerte de trabajar en varios documentales que se trabajaban a partir de subsidios, en este caso otorga el INCAA. En el caso mío, mi experiencia fue entre el 2016 y el 2019, lo aclaro por las dudas porque estoy un poco desactualizado, aunque tengo entendido que se sigue haciendo, pero bueno, aquel interesado que se meta en la página lo puede ver, pero es un subsidio a documentales digitales. La palabra digitales ya quedó vieja en su momento, pero bueno, así era como fue en su momento estipulado. Y literalmente es la posibilidad de poder hacer una película para aquellos que no tenemos recursos. O sea, esa vieja idea, eso que conté antes, de que hay que tener plata, que hay que trabajar en una productora, o que hay que empezar de abajo siendo asistente, entonces después, sí, por supuesto que también son variables. Si uno tiene una buena idea, no vaya solamente a ganador arriesgándose y meterse sobre todo en un aparato tan burocrático como es el INCAA, sino que por supuesto que cuanto más uno lo haga girar, más posibilidades tiene. ¿Y quién les dice? Después caen bien a un director, caen bien a un productor, caen bien a algún actor inclusive, y se puede llevar a cabo. Es como que el cómo, a veces uno dice, bueno, tengo el qué y me falta el cómo. En este caso, el cómo uno ya lo tenía y faltaba directamente el qué, ¿no? Entonces, una vez ya surgida la idea, por supuesto que uno tiene que asesorarse, tiene que hacer girar su proyecto, tienes que confiar en su producto y lo más importante de todo, creérsela, o sea, saber que el material que uno tiene es potable. Otra motivación que sirve, a ver, a mí me gusta hablar las cosas claras, me considero un militante del cine argentino, amo el cine argentino, pero justamente por eso veo todo. Y hay veces que tenemos películas excelentes y tenemos películas muy malas. Los estrenos de la semana pasada hablan de lo que estoy diciendo, películas realmente que son muy malas, y lo digo como espectador. Así que no hago juicio de valor de colega a colega porque sé las dificultades que implican, pero a veces créanme que sirve de motivación saber que ese guión que llegó, esa película que fue concebida, inclusive con actores conocidos, alguien la bancó, alguien dijo, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué, si creemos, ¿no?, humildemente que nuestra historia es más interesante, por qué no seguir intentando, ¿no? O sea que eso también puede servir como motivación. Por supuesto, insisto, con el asesoramiento, uno arranca solo en su cuarto o en el caso mío en un colectivo pensando una idea, pero después, obviamente, a partir de las relaciones que uno hizo con la facultad, con los conocidos, con distintos trabajos, es donde uno puede en ese momento, bueno, buscar quién le interesa la parte de producción, quién puede llegar a darnos una mano después en los distintos rubros técnicos, cómo me nutro el material de archivo. Una buena y una mala noticia en nuestro país, el material de archivo, depende del tema que uno se ponga, es muy complicado, pero insisto, con perseverancia, con paciencia se puede lograr. Hay ciertas normativas que no están muy claras, bien argentino esto, pero bueno, eso nos permite a veces a lo mejor jugárnosla y no tener miedo después a que el material no llegue a buen puerto. Y tratar, por supuesto, de armar el mejor equipo posible. Insisto con esto, o sea, hay que manejarse acá con confianza, porque si uno seguía solamente por subsidio del INCAA, estamos hablando de un proceso de 2 años, uno puede tener una cámara, puede editar, puede tener las mejores intenciones, pero siempre tiene que tener una lucecita prendida, que cualquier problema que haya, buscar, decir, bueno, en el caso mío, yo dije, bueno, ¿quién me quita lo bailado? Esto terminará en YouTube, esto terminará en Vimeo, esto terminará mostrándoselo a mis amigos, pero bueno, la posibilidad de hacerla está. Hoy por hoy cualquiera puede filmar, hasta con un buen celular se puede hacer una película, no es lo ideal, obviamente, pero aquella vieja historia de que hay que tener una cámara, de que hay que tener una super isla, de que hay que conocer, hay que tener un amigo que me ayude a editar y todo, hoy directamente cualquiera lo puede hacer.
Y para tener un ejemplo concreto de esto, yo en este momento, como verán, estoy hablando de un celular y tenía preparado un link con un making of y con la película mía, pero lo voy a decir verbalmente y cualquier cosa después lo escribo en el chat. La película se llama Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, va a estar en la plataforma Cinear a partir del mes de octubre y cada tanto la dan en Cinear o la dan en Deporte B. Y en YouTube hay un making of, además del Facebook de la película, que se llama también Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, Making of, y ahí ejemplifico, inclusive con distintas entrevistas, justamente esto, ¿no? De cómo uno no baja los brazos, o al menos intenta eso, y un día se te ocurre hacer una película, insisto, sabes el cómo, sabes que por ahí puede funcionar por experiencias propias, y quién les dice después eso termina transformándose con todas las dificultades que tenemos, ¿no? A mí me tocó estrenarla con mi protagonista en el año 2019, cuando faltaba una semana para poder estrenar en cine en Buenos Aires, que era lo que había soñado durante toda mi vida. Vino la pandemia, la cuarentena larguísima, y eso nos imposibilitó estrenarla. Por suerte no bajamos los brazos, y cuando parecía que iba a morir en la plataforma, pudimos estrenar en el Cine Gaumont la semana pasada, con barbijo, con limitaciones, con la mitad de la gente que me hubiera gustado, pero por lo menos lo logramos. Y hoy, bueno, insisto, llamando y preguntando y viendo cómo, tengo la suerte de poder estar en una plataforma donde cualquier persona en cualquier país del mundo la puede ver. Así que no lo digo, insisto, más allá del me gusta, no me gusta. Aquel que tenga ganas de verla, simplemente tómela como una motivación, insisto, que de la nada uno dijo, bueno, voy a intentarlo, y después, bueno, si la película gusta, porque es una historia de vida, más allá de una historia de fútbol, y el making of, para aquellos estudiantes que les interese distintas áreas, van a ver también cómo con muy poquito se puede lograr cumplir los sueños y, como dice en el título, no morir en el intento. Así que bueno, les agradezco mucho la exposición y estoy a disposición cualquier pregunta en forma personal o a través del chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy buena la exposición, impecable el tiempo, y ahora después al final vamos a volver sobre todas las exposiciones que vamos escuchando. Ahora pasamos a Diálogos para la Comunicación, el Turismo y el Patrimonio. En este caso exponen Carlos Alfonso Vargas Cuesta, él es diseñador gráfico, magíster en Comunicación y Educación, y Carolina Mora Ospina, que ella es máster en Educación para el Desarrollo Sociocultural y profesional en la Administración Turística y Hotelera. Tienen muchos más antecedentes, leí, digamos, como lo primero que tengo, así ya les doy paso para que puedan exponer. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien. Cuando quieran, todo de ustedes. Ya, creo que la profe Carolina está por colocar la presentación. Carolina, estás muteada por las dudas. Sí, ya, permítame un segundo que tuve un inconveniente aquí con la presentación. La tenía lista, pero dame un segundo, por favor. Ok. Listo. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bien, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Nosotros somos Carolina Mora del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flores, de la especialización de especialidad en Administración Turística y Hotelera. Yo soy Carlos Vargas de la Universidad Piloto de Colombia, del programa de Diseño Gráfico. Vamos a presentar algo que denominamos para esta ocasión Diálogos para la Comunicación, el Turismo y el Patrimonio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos primero con el contexto. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. El colegio es un colegio público con chicos de estratos 1, 2 y 3, pero más que todo estrato 2.
en la localidad de Suba, de Bogotá. Trabajamos mancomunadamente con la Universidad Piloto de Colombia y generamos un semillero de investigación que se llama Iguaque, con las especialidades de media técnica, de administración turística y hotelera y diseño gráfico. El colegio pertenece a un programa a nivel nacional y local que se llama Colegios Amigos del Turismo, donde uno de los propósitos generales es generar cultura turística y apropiación a todos los niños y las niñas de estos colegios públicos. Nosotros hemos venido trabajando con la universidad desde el año 2020, nos cogió plena pandemia y hemos desarrollado a través de estos años una investigación bastante importante que comenzamos primero con lo que ellos consideraban como patrimonio y su patrimonio personal, que era para ellos patrimonio. Por lo general, cuando uno le pregunta a un estudiante y un estudiante de un colegio en Bogotá, pues ellos no tienen conocimiento, ellos están en su Facebook, en su TikTok, en Instagram, en reggaetón, y pues la pandemia los cogió con unas realidades de vida un poco complejas. Entonces allí comenzamos con su patrimonio, a hacer el reconocimiento de esa palabra que es patrimonio. Posteriormente, en el segundo año, trabajamos con patrimonio material y como para ellos no representa una estatua, un símbolo, etcétera, ese patrimonio. Y teníamos el contexto también de la coyuntura social que tuvo Colombia. Entonces los chicos estaban muy permeados por todos estos paros que hubo y cómo para ellos no representaba el patrimonio una estatua o un monumento. Y este año ya empezamos con patrimonio inmaterial y cómo en su contexto ellos empiezan a ver el patrimonio inmaterial y en las plazas de mercado. El turismo no es solo viajar. Cuando los chicos entran a la especialidad, piensan que ay, nos vamos de viaje, nos vamos de paseo todo el tiempo, y no es eso. El turismo es el pretexto y hay estudios tanto nacionales como internacionales desde la Organización Mundial del Turismo, donde nos muestran que el turismo es el pretexto para un aprendizaje significativo en contexto. Entonces, eso es lo que hace la plaza de mercado. La ciudad se vuelve un aula viva y la plaza de mercado más cercana, que es la plaza del 12 de octubre, se convierte en un pretexto para ellos aprender cómo por medio del patrimonio podemos resignificar nuestra cultura. Y se vuelve a favor de la apropiación local. Muchos de los estudiantes nunca habían ido a una plaza de mercado por sus hábitos, ¿sí? Me dicen, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes no fueron? Nunca habían ido a una plaza de mercado, no sabían qué era hacer mercado, no sabían cuáles eran las interacciones que existían allá. De hecho, pues la localidad donde nosotros vivimos es muy lejos del centro de la ciudad y tampoco muchos de los chicos habían ido al centro de la ciudad, o porque vienen migrantes de otros países o de otras regiones. Entonces, pues llegan a la localidad de Suba con unos contextos muy diferentes y no perciben la apropiación ni hacen recorridos. Entonces, claro, ese contexto de la plaza de mercado se vuelve muy nuevo para ellos. Entonces, allí es donde apropian, donde conocen y apropian. Y entonces comenzamos a trabajar con la universidad en una transversalización de saberes y metodologías de enseñanza. Entonces, utilizamos trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, donde le damos la oportunidad al estudiante de opinar, ¿sí? De generar ellos mismos esas preguntas, problemas y esas problemáticas de su contexto a través, pues en este año, de la plaza de mercado. ¿Cómo es que ellos ven qué es esa apropiación? ¿Sí? Y sobre todo con lo que va a hablar el profesor Carlos a continuación sobre ese patrimonio alimentario, tanto de ellos como lo perciben, porque pues no es lo mismo un ajiaco, ¿cierto? Que ellos lo perciben también aquí el delicioso ajiaco como nuestro patrimonio, pero también otros alimentos que ellos perciben como patrimonio y que pues el patrimonio va cambiando según las generaciones. Entonces eso también nos hemos dado cuenta. Las percepciones que nosotros tenemos de apropiaciones y de ese paso a paso o ese paso de generación en generación de las tradiciones orales de una receta va cambiando con las generaciones.
El trabajo que nosotros hacemos con la universidad es muy importante. Por lo general, cuando uno va a un colegio, el colegio y los colegios tienen su red de colegios y hacemos eventos de colegio, pero el hecho que no, la universidad esté inmersa en la educación media técnica, porque no todos los colegios en Colombia tienen media técnica, entonces los estudiantes salen técnicos en administración de empresas turísticas y hoteleras, técnicos en diseño gráfico, pues hace que los estudiantes perciban la educación y la educación media de otra forma. Cuando los profesores de la universidad llegan al colegio, ellos tienen otros comportamientos diferentes y se sienten importantes y ven que sí pueden lograr ese paso de la educación media a la educación superior. Lo ven mucho más relacional y ven esa importancia de ese paso académico que deben dar. Entonces, para nosotros, cerrar las brechas como colegio ha sido muy importante. Además, nosotros no solo pues trabajamos con los chicos, sino los profesores de la piloto también pues cuentan con las opiniones de los profesores del colegio, como el profesor de diseño gráfico y la mía, en donde en verdad estamos haciendo un trabajo de pares. Y eso es muy importante para nosotros. Yo creo que uno de los avances que hemos tenido con esta relación y con la construcción del semillero es eso, esa generación de esa relación entre pares, cerrando las brechas y garantizando la matrícula, porque muchos estudiantes dicen, yo quiero estudiar diseño y quiero mirar, pues si no hacen la piloto, miran varias, ¿cierto? Opciones, pero ya tienen esa mentalidad y ese sueño y esa meta de llegar a la universidad. Entonces, uno de los indicadores que nosotros tenemos en el colegio es el paso a la educación superior y estamos logrando que los chicos pasen a la educación superior, que eso es algo muy positivo en la ciudad de Bogotá y en Colombia. Muy bien, gracias, Carito. Nosotros desde la Universidad Piloto de Colombia establecemos un vínculo con los programas de diseño gráfico y diseño de espacios y escenarios, donde el concepto de mediación comunicativa es supremamente importante y en esa relación con el colegio, con los jóvenes, que es el actor fundamental, empezamos a enfrentarlos con el componente patrimonial, inicialmente con un patrimonio histórico, con un patrimonio cultural, hoy en día con el patrimonio alimentario y vamos a generar un vínculo también con el patrimonio natural, haciendo las veces del tránsito entre el patrimonio material e inmaterial y natural. Bien, esto nos hace pues empezar a cuestionarnos cómo el joven ve su patrimonio, cómo lo ve encarnado en cierto tipo de manifestaciones, como lo podemos ver en este caso, pues en el patrimonio histórico. Sigue, Caro. En ese sentido, pues empezamos como a configurar los propósitos que dan cuenta del ejercicio, donde el centro es el joven y queremos tratar de que él empiece a desarrollar posibilidades de construcción de el valor simbólico de este patrimonio en relación a qué, a tres elementos que son el espacio, el medio y la interacción, todo tratando de propiciar el hecho de la construcción colectiva en estos jóvenes. Esa construcción colectiva pues inicia desde su instancia individual y después los diálogos que empiezan a construir ese tejido social. Sigue, Caro. En relación a los tres componentes, el espacio es como el primero que empezamos a ver y a analizar. El espacio es donde se desarrollan las actividades, pero el espacio tiene que estar provisto de una serie de insumos. El espacio no puede ser ese escenario con un mobiliario sino tiene que ser apropiado. Por eso es importante, siguiente, Caro, el hecho de que entendamos que en este patrimonio tienen que existir unos medios que son los objetos que configuran la salvaguarda del patrimonio, que guardan la esencia del patrimonio. Puede ser, en este caso, el elemento natural, el elemento del alimento o en algunos casos los monumentos. Ya con esta termino. Sigue, Caro. Y estos elementos pues tienen que generar
esa dimensión de la interacción. La interacción es la que propicia la apropiación, es la que propicia el diálogo, es el que propicia la construcción colectiva, y eso es lo que queremos trabajar con lo que estamos trabajando con el Colegio Julio Flores, y queremos posiblemente implementar a futuro con otros colegios de este programa de colegios amigos del turismo. Muchas gracias, y cualquier interrogante, pues estamos prestos a solucionar. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Luego vamos a ir volviendo. Vamos a seguir ahora con experiencias didácticas para acercar la arqueología a los más pequeños, y en este caso exponen Leticia Tobalina Pulido y Jean-Baptiste Lebret, ¿no? Sí. Están perfecto. De Leticia tengo que ser investigadora postdoctoral, Juan de la Cierva, formación Ministerio de Ciencia e Innovación España, y también el Incipit CSIC, y es docente universitaria. Y de Jean no tengo ninguna descripción de tu currículum, tal vez no lo cargaste, pero ahora nos cuentan rápidamente, nos contextualizan, así que les paso ya mismo la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bueno, somos los dos investigadores postdoctorales y actualmente, bueno, estamos los dos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Santiago de Compostela, y vamos a hablar de unas experiencias didácticas que tuvimos el año pasado cuando tratamos de acercar la arqueología a los más pequeños en nuestro centro de investigación, que era por entonces la Casa de Velázquez. Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, la concienciación del patrimonio, es que para conseguir un cambio en la sociedad tenemos que partir de un cambio a nivel personal. Es así como nosotros entendemos las actividades que hemos planteado para la arqueología. Es decir, que una mejor comprensión del alumnado, en este caso de edades tempranas, porque son alumnos de infantil, pues su comprensión del patrimonio arqueológico les llevará a, pues eso, a protegerlo y a tener una mayor concienciación con respecto a él. De esta manera, para que nuestros alumnos aprendan a respetar ese patrimonio arqueológico, nosotros tendremos que proporcionarles las herramientas necesarias para que lo conozcan, aprendan a respetarlo y contribuyan así a su conservación. Por ello, consideramos que la vía para concienciar en la protección del patrimonio arqueológico es precisamente la educación. Esta educación se puede realizar tanto por pues el colegio o la universidad, como también con actividades extraescolares, como es el caso de lo que vamos a presentar aquí. Sí, bueno, existen, disculpa por mi acento francés, existen ya varias actividades que permiten comprender mejor el material arqueológico y el trabajo de las arqueólogas y arqueólogos. Desgraciadamente, en general, se trata de actividades que necesitan de estructuras o de una organización en ocasiones bastante compleja. Debido a esto, dichas experiencias solo se realizan durante grandes eventos como las Jornadas Europeas de Arqueología o dentro de centros culturales importantes como los museos. En la pantalla podéis ver una de las actividades que se realiza en el Museo de Empúries en Cataluña, en España. Hoy en día, los arqueólogos tienen un papel importante en la mediación y en proponer durante las excavaciones actividades de mediación destinadas al público general. Si se desarrollan visitas guiadas de los sitios arqueológicos, este tipo de actividad no está normalmente destinada a los niños, que son los grandes olvidos de las jornadas abiertas que pueden hacerse durante una excavación. Así, en el marco de una jornada de puertas abiertas de un centro de investigación, propusimos una experiencia destinada al público infantil. Esta experiencia tenía que ser planteada y diseñada en un tiempo récord, por lo que buscábamos poder cumplir con 4 objetivos principales: proponer una experiencia didáctica con una logística sencilla para hacer posible esta actividad en todos los contextos, diseñar una actividad para niños, niñas de edad heterogénea,
porque durante estos pequeños eventos, como son las jornadas de puertas abiertas, no hay inscripciones previas. De construir la imagen de Indiana Jones o del paleontólogo que excava con un cepillo y mostrar las verdaderas etapas del trabajo de arqueólogo cuando encuentra un objeto. Así, la actividad que llevamos a cabo estaba destinada a niños comprendidos entre edades de 3 a 10 años y la duración de la actividad era muy pequeña. Hicimos varios grupos, pero la duración de la actividad era de 1 hora. Lo que hicimos en un primer momento fue hacer una presentación de 5 o 10 minutos sobre las tareas que lleva a cabo un arqueólogo en el día a día y después ya continuamos con la actividad práctica. Como ha dicho mi compañero Jean-Baptiste, el lugar de celebración fue un centro de investigación, que normalmente este tipo de actividades se hacen en el marco de jornadas más grandes, como pueden ser las jornadas de la arqueología, y en este caso fue dentro de una jornada de puertas abiertas de un día. Las etapas en las que dividimos la actividad siguen las etapas que se llevan a cabo en una actividad arqueológica de investigación o de investigación arqueológica. En un primer momento presentamos cuáles eran las tareas del trabajo arqueológico para continuar después entrando a detallar cada una de las fases del trabajo arqueológico mediante la actividad, como son descripción, observación, interpretación e inventario del patrimonio arqueológico. Por ello, la metodología que utilizamos en esta actividad fue construir el conocimiento, en este caso acercar la arqueología a los más pequeños a través de la experimentación con piezas arqueológicas y la vivencia experiencial de los propios niños. Los materiales, como ya ha dicho mi compañero, eran muy sencillos porque el objetivo era, con pocos materiales, proponer una actividad que fuese bastante visual. Por ello, hicimos unas fichas de inventario que estaban adaptadas a la edad del público, entre 3 y 10 años. Conseguimos chalecos de arqueólogo para los niños y las niñas, rotuladores y bolígrafos para completar las fichas y nos hicimos con reproducciones arqueológicas cedidas por una universidad madrileña como es la Universidad Rey Juan Carlos. Esto lo que nos permitía era poner en contexto a los niños con el trabajo arqueológico, pero de una manera más didáctica. Así, la primera parte de la ficha se centra en una de las tareas esenciales del arqueólogo, que es la descripción. Para ello, y dado que eran edades heterogéneas, lo que hicimos fue adaptar la ficha para los más pequeños también, para que pudiesen marcar con una cruz o con un círculo la opción que sería la correcta. Esta primera etapa era la descripción del objeto siguiendo las indicaciones de una ficha que estaban completamente guiadas para ello. Además, tenían que completar esta descripción con un dibujo que podía ser, como ellos viesen ese objeto que estaban viendo al lado de esta descripción. Ya en una segunda etapa estaría la interpretación, que es una de las etapas fundamentales que tiene el arqueólogo cuando está trabajando con los materiales arqueológicos. Por ello, en esta etapa, el objetivo era familiarizarse con esa interpretación, con esos periodos arqueológicos y la función de los objetos. Para ello tenían que marcar en las fichas si el objeto que estaban estudiando pertenecía a época prehistórica, romana, medieval y qué función tenía entre las que les dábamos a elegir, que como veis en las fichas está todo muy guiado para que no haya problema a la hora de completar las fichas. Y el último paso, que sería etiquetarlo. ¿Por qué? Pues esta etapa sería más para sensibilizar sobre la idea de conservación del patrimonio, no solo de estudiarlo, identificarlo, sino también pues, conservarlo, meterlo en una bolsa y poner una etiqueta que nos permita identificar ese objeto que hemos estado estudiando durante la actividad. Además de estos materiales que hemos comentado de las fichas, completamos la actividad con 2 paneles grandes donde indicamos los periodos históricos generales de referencia y las instrucciones de la actividad para que los más mayores pudiesen completar la información que nosotros les dimos de manera más visual, ya con un texto que acompañase a la actividad. Sí, al final esta actividad pretende ir un paso más allá de las tradiciones actividades arqueológicas que se hacen con niños, que suelen ser mini excavaciones arqueológicas que requieren en muchos casos de un elevado coste y una gran inversión. Esta pequeña actividad permite acercar a los niños a la arqueología desde una perspectiva diferente,
así como concienciarles sobre la importancia del registro arqueológico post-excavaciones o post-prospección, cuando ya tenemos las piezas arqueológicas. Esto permite borrar la imagen del arqueólogo que busca tesoros, como Indiana Jones, viendo las diferentes fases del trabajo arqueológico a partir de un objeto y cómo se interpretan. Además, se trata de una actividad de fácil montaje y que necesita de pocos recursos, ya que puede realizarse solo con algunas fichas. Las reproducciones arqueológicas o los materiales arqueológicos no son tampoco esenciales, ya que podría efectuarse a partir de imágenes en una presentación, por ejemplo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ustedes, muy interesante, pero volveremos. Seguimos con la siguiente presentación, que se titula Hablas del mercado, y exponen Carlos Vargas, diseñador gráfico, que ya lo mencionamos, y Santiago Reyes Suárez, que es estudiante destacado del Semillero de Investigación Conceptográfico, adscrito al programa de diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia. Así que cuando quieran, es de ustedes el espacio. Listo, ya compartimos la presentación. Listo, muy buenos días. Nos presentamos. Somos Carlos Alfonso Vargas y Santiago Reyes Suárez, parte del Semillero de Investigación Concepto Gráfico, y venimos a hablarles un poco sobre Habla del Mercado. Principalmente, Hablas del Mercado tiende a tener un contexto en la plaza del barrio Samper Mendoza, en la cual se comercializan aromáticas en este sentido. Digamos que nuestros actores principales, micrófono. Nuestros actores principales son los comerciantes, los compradores al por mayor y al detal, principalmente al por mayor, y los coteros, que son las personas que transportan, descargan la mercancía y ayudan a los compradores a llevarlas pues a los vehículos o a los medios de transporte. Y por último, los turistas, ya que la plaza del mercado está un poco enfocando hacia este tema turístico, el ámbito del turismo se ha incrementado en tema de las plazas de mercado en Bogotá. A raíz de esto, pues nuestra problemática comienza a converger un poco en la falta de reconocimiento de los valores y tradicionalidad patrimonial de las plazas de mercado de Bogotá, ya que pues hemos visto que se ha perdido un poco este tema de la historia que tienen las plazas o los lugares como tal detrás de la fachada, como lo viene a ser una plaza de mercado, un simple sitio para ir a comprar el mercado y ya está. Entonces, digamos que queremos rescatar los saberes y tradiciones a través de la comercialización de las plantas aromáticas y medicinales, como lo es en la Plaza Samper Mendoza. Bueno, digamos, nuestra oportunidad va a partir de generar aulas de saberes tradicionales y populares. Queremos transformar los espacios en aulas de saberes, llevar el saber que tiene el lugar, el espacio, hacia las demás personas, y esto lo lograríamos a través de la mediación comunicativa y del patrimonio, y adjuntando un programa de la carrera, como lo viene a ser el diseño para el cambio social, en el cual se desempeña el cómo podemos transformar la sociedad a través de nuestro papel como diseñadores. El propósito de la oportunidad principalmente es reconocer y hacer visibles las narrativas patrimoniales, las cuales se encuentran en las capas sensibles de los actores, y generar este tipo de incentivo hacia las personas para que vayan hacia las plazas y conozcan la historia que tienen detrás, o bueno, conozcan las personas que están en la plaza. Para ello, pues planeamos identificar principalmente el potencial narrativo, basándonos en el pasado, como viene a ser la tradición,
el presente la vivencia y el futuro las experiencias, pues para configurar un modelo de creación. Y a través de esto queremos reconocer el imaginario y las relaciones objetuales más las percepciones sensoriales que tienen los actores relacionados en este lugar, en este contexto, para así determinar nuestras estructuras para la narrativa propuesta. Bien, en cuanto a la metodología de diseño que estamos proponiendo construir, esta da cuenta del hecho de cómo se centra todo en el usuario y en la persona. Cómo esto nos lleva a determinar unas fases donde la primera, que es la que estamos exponiendo en este momento, tiene que ver con el potencial narrativo. La segunda, definir estructuras expresivas. La tercera, la producción narrativa. Y la cuarta, un ejercicio de estrategias de comunicación con las dependencias del Estado y del distrito que tienen que ver con este contexto de las plazas de mercado. Como los decía, el centro es la persona, posiblemente más que todos los jóvenes. Insistimos en el joven, que tiene que ser más sensible a este tipo de escenarios, y tratamos de trabajar con un componente proxémico donde entendemos que hay un espacio íntimo que tiene que ver con el sentir, un espacio, un escenario social con el habitar y un escenario público con la identidad. Esto pues lo tratamos de llevar a una estructura donde en el ser humano se trasladan este tipo de iniciativas en las que la identidad tiene que ver con cómo se ve hacia afuera este individuo que participa en el escenario de la plaza de mercado. El habitar es como él construye el espacio y el sentir es lo que él salvaguarda como memoria y tradición de este tipo de actividades. Estos elementos se trasladan a una estructura que está basada en el nonágono semiótico de Claudio Guerri, que se basa en las triadas de Charles Peirce, donde la semiótica se convierte en un elemento supremamente importante para el proceder de la construcción creativa. Aquí pues tratamos de desenvolver lo que es un signo. Para nosotros el signo es todo lo que lleva consigo ese conocimiento y ese saber de la persona, y empezamos a tratar de buscar cómo desenvolverlo. En este sentido, pues encontramos que no solo tenemos que revisar el hecho de lo que da cuenta de la persona o el actor, sino que están involucrados dos elementos adicionales, que son los factores o los objetos que son detonantes de interacciones y cómo el territorio es algo que se va construyendo permanentemente en el tiempo. En relación a el nonágono semiótico de Claudio Guerri, pues empezamos a ver cómo se despliegan estos elementos. En la parte de arriba podemos ver los componentes que hacen parte de las tricotomías de este modelo, que son la forma, existencia y el valor. El ser humano siempre va a estar en esa condición de existencia, por eso siempre está la A de actor, y estamos cruzándolo con unos correlatos que generan variables en la narrativa, que son las relaciones pasado como tradición, presente como vivencia y futuro como experiencia. Esto pues nos lleva a definir unos medios para generar esta transmisión de conocimiento en una estrategia que posiblemente a futuro va a ser una estrategia transmedia de divulgación, donde en el primero, en el cual está el pasado y su tradición, va a estar configurado a partir de la imagen sincrónica, de la imagen estática, a partir de retratos de estos personajes, de los que están involucrados en la plaza, donde inicialmente, en el primer momento, el imaginario del actor tiene que ver con sus recuerdos, con su memoria de ese pasado. En el componente de relación, el actor involucra el hecho de cómo en el componente actual, en el momento presente, él está siendo una persona que da fe de esas tradiciones, y posiblemente en la percepción hay un objeto que salvaguarda la memoria. En el segundo nivel, que es el presente, ahí podemos ver que en la primera instancia está el territorio imaginado,
que a su vez el actor reconoce a través de la tradición oral y de los procesos de percepción. Esto pues nos lleva a que el medio sea un medio donde la imagen acústica, lo sonoro, dé cuenta de esto a través de unos diálogos de estos saberes. Y en el tercero, que tiene que ver con el futuro y las experiencias, pues están involucradas los tres componentes, donde el imaginario está más en lo objetual, en el factor. Las relaciones siguen siendo parte de la cotidianidad, en este caso del actor, y la percepción, cómo se va construyendo el territorio. Entonces, el territorio se va construyendo en el presente, el futuro está en el presente mismo. Para nosotros el presente es algo efímero que solo es donde converge el pasado y el futuro, y ahí pues empiezan a dar cuenta una serie de posibilidades expresivas en este modelo. Esto es aún el principio del modelo de creación que pues vamos a tener posiblemente en otras instancias ya en sus representaciones materiales, sea como imagen fija, como imagen sonora o como imagen audiovisual. Muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues vamos a estar atentos durante el resto del evento para poder atenderlas. Aquí también están nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan pues estar conectados con nosotros. Muchas gracias. Gracias al evento Interfaces por atendernos. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante esta exposición también. Ahora continuamos con Virginia Cataldo, con Ana Virginia Carrizo y con Nahuel Sánchez Ferrari. Su exposición, su ponencia se titula Innovación versus Limitación. ¿Sí? Aquí estoy viendo a Virginia, muy bien, que ahí estás, es profesora de biología, según me figura aquí. Y cuando quieran. Se ve perfecto, por las dudas te avisamos que no te escuchamos, tal vez porque estés muteada. Ahora sí, ahí estás. Ahora sí. Bueno. A ver. Ahí está. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Nosotros decidimos, como dice la profe, soy profe de biología y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNLAR, de nuestra querida Universidad de La Rioja. Nosotros decidimos más que todo contar una experiencia juntamente con mis compañeros Carrizo Ana y Sánchez Ferrari Franco, de una experiencia que tiene que ver con la época de pandemia. En el año 2020, la educación cambió abruptamente, ¿no? Los profesores y alumnos debimos adaptarnos a estos cambios. Los espacios de las prácticas docentes fueron quizás lo que más sufrieron el cimbronazo, y en un mar de incertidumbre, la pasión, el conocimiento y las voluntades estaban puestas al servicio de encontrar respuestas y soluciones. A pesar de las abrumadoras consecuencias de la pandemia, esta crisis mundial ha sido también un momento extraordinario para el aprendizaje. Las adaptaciones pedagógicas han resultado fundamentales, ya que los modelos tradicionales de enseñanza presencial no se trasladan a un entorno de aprendizaje a distancia, independientemente del tipo de canal utilizado, ya sea radio, televisión, plataformas en línea. Los profesores teníamos que adaptar nuestras prácticas y ser creativos para mantener a los estudiantes comprometidos y captar la atención, ya que cada hogar se había convertido en un aula, sin un entorno que apoye el aprendizaje. Porque nosotros pusimos el nombre de innovación versus limitación. Primero, en principal, fuimos a los dos conceptos básicos, ¿no? A las dos palabras, innovar y limitación. Innovar, como lo entendemos como mudar o alterar algo, introduciendo novedades, y limitación como circunstancia o condición de algo o de alguien que limita, impide o dificulta su desarrollo. Entonces,
Durante esta pandemia que nos agarró tan de imprevisto, teníamos en cuenta que estábamos limitados. Primero, que los alumnos no podían salir de sus hogares a comprar material, por ejemplo. Otra, la situación de cada alumno, o sea, la situación económica no era la misma de todos nuestros alumnos, entonces el objetivo era no hacer gastos económicos en los alumnos. Ya que estábamos pasando por una situación muy difícil donde teníamos alumnos, por ejemplo, enfermos o como familiares de los alumnos que estaban enfermos, entonces un objetivo nuestro era no hacer gastos económicos a la hora de pedir algún material, por ejemplo. Y otra limitación es que no todos los alumnos contaban con acceso a Internet, o sea, no contaban con Wi-Fi y tampoco con dispositivos tecnológicos como por ejemplo computadoras. Sí tenían un teléfono móvil con datos móviles, pero no tenían, por ejemplo, Wi-Fi o una computadora, ¿sí? Había casos extremos donde había alumnos que no tenían ni siquiera celular, ni Wi-Fi, ni computadora, ¿no? Cuando nos estábamos inmersos en toda esta situación, nos venía a la mente La escuela se reinventa de Rebecca Anijovic, cuando comenzábamos a pensar, a repensar qué íbamos a hacer con esta situación. Las preguntas, por ejemplo, que se nos venían en nuestra mente era cómo diseñaremos la enseñanza, cómo acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, qué de todo lo que estábamos haciendo en la modalidad de educación a distancia iba a permanecer, ¿no? Y esta autora habla del protocolo SER, seguir haciendo, empezar a hacer y revisar. Nosotros, por ejemplo, seguir haciendo foco en los contenidos priorizados y las capacidades, empezar a resignificar las planificaciones, secuencias didácticas, ya que nosotros habíamos presentado en ese tiempo planificaciones que eran para la modalidad presencial, ¿no? Entonces teníamos que repensar todas estas planificaciones y todas estas secuencias didácticas para la virtualidad. Y revisar, lo más importante, revisar las metodologías de enseñanza, aprendizaje, que obviamente estaban pensadas para el aula, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestros alumnos se sientan atraídos y de una manera fácil, económica y divertida aprendan? Entonces, ¿qué se les propuso a los alumnos? Se les propuso a los alumnos reciclar, es decir, realizar diferentes actividades con materiales que tendrían en sus hogares y que podían reutilizar, ya que se les resultaba muy difícil salir a comprar material y no queríamos hacer gastos. Se trabajaba con grupos de WhatsApp y Classroom, ya que no todos los alumnos tenían computadoras o acceso a Internet, entonces de forma paralela trabajábamos con WhatsApp y Classroom. Se creó un canal de YouTube con videos explicativos, que eran videos cortitos, sencillos, porque ellos tenían datos móviles solamente. Entonces, se creó ese canal de YouTube para que ellos puedan ver el video las veces que sea necesario para entender un tema, ¿sí? Pero está el canal de YouTube, ¿sí? Están todos los videos míos y videos de los chicos también que con autorización de los padres dejaron colocar ahí en el canal de YouTube para que de manera evaluativa lo tomaba yo, ¿no? Y desde el espacio, ¿desde qué espacio hemos trabajado esta experiencia? Desde el espacio de biología y física química. Se les propuso las siguientes actividades. Tenemos la primera actividad en el curso de primer año, contenido microscopía, en la materia de biología. Ahí está la actividad capturada desde los documentos que se enviaba, ya sea por grupos de WhatsApp o Classroom. Y comenzábamos con una pregunta disparadora, ¿no? Como por ejemplo, ¿podemos ver las células a simple vista? ¿Por qué? ¿Cuánto mide una célula? Y como actividad realizar una maqueta reciclando diferentes materiales de tu casa y fabricar un microscopio. Los resultados de los chicos fueron muy significativos, muy positivos, ya que los chicos reciclaron de verdad los materiales, ¿no? En este caso utilizaron cartón y los tubitos de cartón de papel higiénico para fabricar sus microscopios. Ahí, si ustedes pueden observar, se observa
pero perfectamente las partes del microscopio, los oculares, la platina. La otra actividad que se les propuso a los chicos es en física química, con el tema de distribución electrónica. Se les propuso fabricar un juego didáctico para aprender distribución electrónica, ¿no? Los materiales que han utilizado nuestros estudiantes acá fueron cartón, tapitas de gaseosa, marcadores, tijeras, y ellos con un simple, con una sencilla material y cantidad de materiales han podido fabricar un juego que ellos podían entender el tema de distribución electrónica, que a ellos se les complicaba a la hora de, por ejemplo, entender cuántos electrones van en cada nivel de energía o en cada orbital. Entonces ellos al hacer los agujeritos, ellos ya sabían que en el primer orbital van 2, en el segundo orbital van 8, y así. Y la otra actividad que se les propuso y que los chicos respondieron de una manera muy eficaz es también en física química, segundo año, tema formación de óxidos, donde los chicos elaboraron una pizarra magnética, utilizando materiales como lata de gaseosa, tapitas, tijera, alguna goma eva, cartulina que tenían en la casa, pudieron fabricar esta pizarra magnética para formar óxido. Ahí está el video de la explicación, porque también yo fabriqué una pizarra magnética, yo les iba explicando la formación de óxido con esa simple pizarra magnética, ¿no? Hemos visto que los docentes nos hemos adaptado, ¿sí? Nos hemos adaptado a las diferentes necesidades de educar a partir de una visión de un aprendizaje mixto, que propone una complementación entre los recursos pedagógicos tradicionales con las herramientas digitales modernas, que esto obligó a entrar a un proceso de capacitación constante y progresiva, ¿sí? O sea, en este tiempo la verdad que hemos repensado, ¿sí?, nuestras prácticas docentes, pero a la vez hemos entrado en un proceso constante de capacitación, porque nosotros también hemos tenido que aprender quizás a manejar nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, con el solo hecho de poder llegar a nuestros alumnos y poder seguir educando. Estas adaptaciones han sido pragmáticas porque el éxito del aprendizaje en línea responde también a la forma como el docente es capaz de integrar estrategias en cuanto a lo didáctico, a lo objetivo, y esta modalidad con las estrategias de enseñanza y de aprendizaje ya existentes. O sea, hemos mezclado, ¿sí?, lo que nosotros ya sabíamos con lo nuevo que nos tuvimos que enfrentar como docentes. Pero se pudo decir que hemos tenido resultados positivos y que en medio de toda esta crisis fue un momento de aprendizaje también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Virginia, muy interesante. Y ahora pasamos a la exposición de Ana Isabel Tabonat y de Donet Marianela. Ana es directora de la ESO número 255, profesora en lengua y literatura, especialista en educación y TIC, y Donet Marianela es asesora en gestión integral de residuos, estudiante de la licenciatura en organización industrial, y su exposición se titula La educación ambiental de la Escuela del Territorio, una propuesta de trabajo interinstitucional. Cuando quieran. Perfecto. Buenísimo. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Ana Tabonat, como ustedes me presentaron, y Marianela, mi compañera de trabajo. Somos de instituciones diferentes, como bien lo dijeron, y tenemos un trabajo que nos ha desafiado desde el año pasado, ya comenzado, digamos, en términos de tiempos de pandemia. Bueno, yo estoy en la localidad de Ercilia, que es al noroeste de la provincia de Santa Fe, un pequeño pueblo de la llanura de 3.500 habitantes aproximadamente, que cuenta con un basural a cielo abierto. Nuestra tarea ha sido pensar, conjuntamente con una institución como es la comuna local, cómo desafiar esto y pensar en un trabajo de manejo de residuos domiciliarios. No surge de casualidad la propuesta, sino que acá en el pueblo ya se venía pensando en hacer algo en relación con esto.
pero no se avanzaba, y bueno, hay desafíos que vienen, que necesitan, digamos, varias instituciones que se pongan de acuerdo para avanzar, y también parte de, bueno, una ley que fue sancionada en el Congreso de la Nación, que es la Ley Nacional de Educación Ambiental, la 27.621, que nos dio un marco como para empezar desde la escuela a pensar que la educación ambiental es necesaria. Acá en nuestro pueblo hay otras actividades que se realizan en relación con la agroecología, así que tenemos una perspectiva bastante ambientalista. Lo primero que hicimos fue enterarnos desde la escuela que la comuna local tenía pretensiones de instalar una planta de reciclaje de residuos sólidos, así que hicimos las vinculaciones pertinentes con las autoridades, y tuvimos la posibilidad de formar parte de la pata, digamos, pedagógica de la presentación oficial de la apertura de la planta de reciclaje. Estas imágenes son del 2021, cuando se hizo la apertura de la planta. El presidente comunal de ese momento, Marianela, que estaba a cargo de la parte de la gestión de los residuos, y yo como directora de la escuela. En este momento se inició con la actividad, y bueno, de allí en adelante se articularon las actividades que va a describir Marianela, que fuimos realizando. Así que bueno. Cuando comenzó el labor de la planta de reciclaje, comenzamos con los grandes generadores de la localidad de Ercilia, y no directamente con la población en sí. Si bien se colocaron campanas como puntos verdes para que la población pueda llevar sus residuos, no se lanzó lo que es la recolección diferenciada hacia el inicio, porque para esto se necesita un plan de concientización, de informar y demás. Entonces, trabajamos desde la escuela con la formación interna de los alumnos, educándolos, comentándoles primero a ellos cómo es una gestión integral de residuos, que consta primero de la generación, se empieza por ahí, de qué residuos son los que generamos y nosotros como responsables de eso, y bueno, cuándo llegamos a gestionarlos después, una vez cuando ya están generados. Lo primero que hicimos, como les contaba, fue capacitarlos, nos reunimos, hicimos actividades en conjunto, visitamos la planta de reciclaje, le mostramos cómo se acopia el material ahora, cómo se separa por tipo de residuos, y el proceso principal del plástico, ¿sí? Cómo pasa de ser una bolsita y los diferentes puntos de transformación a través de una cocción hasta llegar a un nuevo producto. Cosa que a los alumnos les encantaba poder tocar esos diferentes puntos de cocción del material hasta llegar al moldeo, como ven ahí en una de las fotos, para hacer macetas, baldes y todo lo que se puede hacer con plástico reciclado. Poder verlo los llevó a ellos a tomar esta conciencia de otra manera, a mirar los residuos de otro lado, de que no es una basura, es un residuo, y que está en sus manos poder decidir si ese residuo se convierte en basura o no desde su origen, desde su hogar, desde su casa. Entonces, para fin de año del año pasado, hemos elaborado un plan para llegar a la recolección diferenciada de 6 meses. Todo esto, bueno, estuvimos la parte de las vacaciones, y cuando iniciamos en marzo, lo primero que hicimos, que propusimos a la escuela, y la verdad que fue hermoso todo el proceso, fue el estudio de caracterización de los residuos, para ver en qué situación, hacer un diagnóstico de la localidad, en qué situación nos encontrábamos, qué proporción teníamos de residuos tanto de orgánico como de reciclable. Acá les quiero contar que nuestro pueblo está atravesado por las vías del tren, y siempre hay cuestiones de estigmatización de algunos sectores en los pueblos, la zona este, la zona oeste. Entonces, para hacer estos estudios, hemos propuesto otra diferenciación, digamos, que sea norte-sur, por ejemplo, y cambiar esa visión que siempre se tiene, que un sector de la población es más o menos que el otro. Así que en eso ya lo planteamos distinto,
para este estudio de caracterización de residuos, que al principio tuvo cierta resistencia porque uno tiene que manipular las bolsas de basura en su momento, porque así estaban, es decir, no había ninguna diferenciación, se ponía todo allí, lo orgánico, lo inorgánico, lo reciclable, lo no reciclable, y esta fue una tarea que se hizo con el personal de la planta, de los recolectores de residuos de la localidad, que hicieron justamente, como ustedes ven en la imagen, una especie de búsqueda de algunas bolsas a las que le pusieron una identificación, por eso tienen un papelito, que después los chicos trabajaron y analizaron en la escuela, es decir, en el Zoom de la escuela se nos transformó en un laboratorio, los chicos totalmente equipados y con toda la seguridad necesaria para poder hacer este estudio. Así es, sí. Lo que hicimos se sectorizó, entonces, bueno, la identificación de la bolsa por número nos permitía después poder analizar por zona para ver cómo estaban los compuestos los residuos de cada uno de los sectores del pueblo. Bueno, allí se fue analizando, se fue pesando, aprendieron también mucho a ver qué residuo iba en qué caracterización, cuáles eran los secos, cuál comprendía en los húmedos. Bueno, fue una experiencia hermosa que después varios años pedían también realizarla, así que los tenemos en cuenta para esta segunda etapa, poder comparar lo analizado después del proceso de la recolección diferenciada. Así que bueno, luego de eso, ya llegando a julio, que fue cuando nos propusimos darle el inicio a esta recolección diferenciada, trabajamos en conjunto para una promoción ambiental, ¿sí? Para un puerta a puerta, nos vinculamos con la otra escuela que está acá. Si tenemos en Ercilia, hay 2 escuelas secundarias, una pública que me toca la gestión, y una escuela secundaria privada. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con una profesora, Dianela Rodríguez, que se sumó para trabajar con uno de los cursos en los que da clase, para hacer esta actividad de promoción ambiental. Es decir, los chicos tenían que ir puerta a puerta en el pueblo, también hicimos la misma sectorización norte-sur, y para cambiar un poco el eje de la mirada sobre el pueblo, y los chicos fueron visitando las familias para hacer un relevamiento que tiene que ver con qué hace con los residuos en este momento, cómo los separa, si los orgánicos los usa para otra cosa, por ejemplo, si tiene gallinas, si tiene conejos, si tiene compostera, o si los pone en los días que corresponda después para que pase el recolector, exactamente. Y bueno, y también dentro de estos grupos que hemos formado de trabajo, lo que hacíamos era vincular, ¿sí? Poníamos a un alumno de la otra escuela, y acá participaron 2 años, así que formábamos grupos de a 3 o a 4 alumnos, pero siempre de diferentes edades y establecimientos. Así que bueno, eso los ayudó mucho también a interactuar, a conocerse un poco más. Bueno, como ven ahí, éramos un montón, sí. Dando vueltas por el pueblo, lo hicimos por cuadrantes, en 4 días, y una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Además de todas esas consultas que se hacían y la información que se le daba a los vecinos, se les entregaba un imán provisto por la comuna local para la heladera, en los que está establecido, que nos olvidamos de ponerlo en la foto, en el que se establece el día en que se tienen que sacar los residuos sólidos, los reciclables, los orgánicos, etc. Así que esta es una tarea que todavía continúa, porque hace poquito hicimos un trabajo escolar también de articulación con el Jardín de Infantes Público, que visitamos para explicar a los niñitos de las salas cómo se separan los residuos. Tenemos pendiente también una visita a la escuela primaria pública para hacer la misma tarea, y más adelante también, ¿cómo se llama lo que tenemos que hacer? La revisión. Como una patrulla ambiental. Nosotros el 1 de julio, la comuna arrancó con la recolección diferenciada, es decir, porque muchos por ahí consultan cómo hacen la separación de los residuos, necesitamos bolsas de colores, ¿cómo es?
No, acá la idea es usar la menor cantidad de bolsas posible y usar lo que tenemos en casa, siempre estar reutilizándolas, principalmente las bolsas. Entonces la técnica que se adoptó es tener días de recolección para lo húmedo y días de recolección para lo seco reciclable que va a la planta para su posterior separación y clasificación. Entonces, bueno, ese proceso se inició, la verdad que estamos teniendo resultados muy exitosos. Sigue habiendo un poco de confusión a veces en la gente que está en la localidad con algunas bolsitas, que tira algún residuo que no va, entonces en lo que estamos trabajando ahora es una patrulla ambiental. ¿De qué se va a tratar? Es que salgamos también con grupos de trabajo, grupos de alumnos, investigando de manera aleatoria las bolsas que los chicos no recolectan por estar mal clasificada, que lo hicieron en origen cada vecino, ¿no? Entonces, bueno, se va a analizar, se va a golpear la puerta del vecino, decirle, ¿tenés alguna duda con la separación? Mirá, los chicos de la recolección no se llevaron tu bolsa, ¿tenés idea por qué? Bueno, trabajar todas esas cuestiones para reforzar la separación en origen y bueno, agilizar el trabajo en planta y evitar que esa bolsa de residuo al otro día termine en el basural. Lo importante también, y eso es un dato que lo va a aportar Marianela, es, bueno, ¿qué ha pasado con los resultados del reciclado? Porque esto es la tarea, digamos, de educación ambiental que se ha ido desarrollando en el pueblo con la gestión de los residuos. Pero la planta está funcionando y hay éxitos y también un trabajo que hace la comuna justamente pensando en la remoción del basural a cielo abierto, entonces hay todo un proceso allí que se está gestionando. Así es. Bueno, desde que se inició el proceso allá por julio del 2021 hasta el día de las fechas hemos recolectado 55.800 kilos de residuos que fueron a su posterior reutilización y revalorización. Impensado que esta buena respuesta se haya dado en tan poco tiempo en una localidad como es Ercilia, pero la verdad que súper contentos porque imagínense que todos esos residuos estarían hoy enterrados o hayan sido incinerados dentro del basural local, que lo tenemos muy cerquita y cada vez que se prende fuego llega todo el humo acá a la localidad. Claro. Sí, bueno, que, muy interesante. Había una consulta, levantaron una la consulta. mano, me parece. Sí, porque estaban en tiempo, eso les querían avisar. Perdón. Porque estaban en tiempo para la exposición. No, está bien, muy interesante. Igual ahora volvemos sobre todo esto que estuvieron comentando, al igual que lo que han dicho las otras personas que han participado de esta comisión. Cierro yo con mi exposición, que me dejé al final a propósito, la voy a hacer bien breve, no me preparé presentación justamente para obligarme, por decirlo de alguna manera, a hacerlo más ágil y no extenderme demasiado. Cualquier cosa, Pamela me avisa, como me decían cuando era chica, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Ya veo que me paso yo del tiempo. Bueno, como les contaba al inicio, cuando digamos, comienzo esta comisión, me desempeñó como profesora en la materia Seminario de Integración 1 de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Esta es una asignatura común a todas las carreras de la universidad y constituye un espacio en el cual los estudiantes realizan el 25% de su proyecto de graduación. Sí que es el requisito con el que tienen que cumplir para obtener su título de licenciatura. Fundamentalmente en esta asignatura se arma, o digamos, trabajamos fuertemente en dos grandes aspectos. Por un lado, lo metodológico, porque hay que realizar todo un trabajito que implica desde la elección de un tema, el recorte de una problemática, planteamiento de objetivos, construcción y relevamiento por un lado de todo el arte, construcción del marco teórico, y tienen que avanzar en la redacción del índice, la introducción y el capítulo 1. Y luego este proyecto de graduación se finaliza en Seminario de Integración 2, que es una materia justamente con la que guardamos correlatividad. Bien, por el otro lado, más allá de trabajar en lo metodológico, trabajamos, y acá me remito a la primera exposición que era la de Nadia, trabajamos muy fuertemente en escritura académica, en lectura y en escritura académica, porque de alguna manera les estamos exigiendo, de alguna manera no, directamente les estamos exigiendo o esperamos en Seminario de Integración 1 ciertas habilidades de lectura y escritura acordes con el nivel superior que no necesariamente los estudiantes manejan, y fundamentalmente, previamente, no se les enseñó a trabajar en ese registro.
¿sí? Por, digamos, las trayectorias educativas, los planes de estudios que tienen una formación, digamos, muy interesante en la práctica profesional y demás, pero bueno, es, digamos, la cuestión de la escritura académica no siempre aparece presente en los programas y en los planes de estudio. Bien, puntualmente dentro de este complejo universo de tareas que tenemos que desarrollar en Seminario 1, yo hice un pequeño recorte para compartir con ustedes, y que justamente tiene que ver con esto que, con lo que titulo mi exposición, y que tiene que ver con esto de aprender buscando, relevamiento de fuentes para el proyecto de graduación. Una de las principales cuestiones, ¿sí?, sobre las que tenemos que insistir mucho en el marco del Seminario de Integración 1, es a poder desarrollar habilidades para poder hacer una correcta exploración bibliográfica. Todo trabajo académico, y fundamentalmente un trabajo académico de graduación, implica exploración bibliográfica. Esa exploración bibliográfica fundamentalmente se utiliza para la construcción de un estado del arte, para saber qué se ha hecho previamente a este problema que a mí me está interesando, pero también esa exploración bibliográfica sirve para la construcción de todo un marco teórico que es el que le va a dar el sustento al proyecto de graduación. De hecho, una de las cuestiones que conversamos mucho con las estudiantes y con los estudiantes es que, desde el momento en el que se están preguntando por un tema, desde el momento en el que empiezan a reconocer una problemática, la cuestión, digamos, de lecturas previas, exploraciones bibliográficas previas, recorridos previos, ya están jugando ahí. Hay conceptos que están dirigiendo esa mirada. Lo que pasa es que no siempre ellos ven tan nítida, digamos, esta relación. Bueno, aquí lo que buscamos hacerlo es más explícito, y fundamentalmente una de las principales cuestiones sobre las que tenemos que trabajar es en la importancia de la calidad de las fuentes bibliográficas que consulten para su proyecto de graduación. Se tiene que hacer mucho hincapié en explicar que no es lo mismo un artículo periodístico o un blog que un artículo académico, que un capítulo de libro, que una tesis, tesina, entre otras posibilidades que tienen de búsqueda de fuentes, porque justamente solemos ver que a veces, más en un espacio como el Seminario de Integración 1, hay una tendencia a caer siempre en la búsqueda del artículo periodístico o en la búsqueda del blog de alguien que se especializa en esa temática, que, como les decimos a los estudiantes, no es que esté mal, digamos, no es que un artículo periodístico no se pueda citar si es que tiene realmente una información que es relevante para nuestro trabajo, pero eso no tiene que ser la fuente por excelencia que se consulte en un proyecto de graduación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como consecuencia de la pandemia, podríamos decir, no todas, pero algunas de las materias de la universidad, fundamentalmente las materias que se encuentran ya más hacia el final de la cursada, algunas se mantienen en virtualidad todavía. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes que ya tienen prácticamente finalizada su carrera no están residiendo en Buenos Aires, se van, digamos, a trabajar a otros lados, o inclusive vuelven a sus ciudades, digamos, de procedencia. Por lo tanto, digamos, le facilita también la cursada que se mantenga en modalidad virtual. Bueno, como estamos en virtualidad, aprovechamos la virtualidad para pensar estrategias justamente que fomenten el aprender a buscar, ¿sí?, fuentes de calidad. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las estrategias y concretamente las tácticas que estamos llevando a cabo para tratar de fomentar, digamos, este aprendizaje de fuentes de calidad? Bueno, en primer lugar se les explica a los estudiantes qué características tiene que tener una bibliografía o cualquier fuente que se consulte para el proyecto de graduación. Rápidamente, tienen que ser relevantes para el proyecto, tienen que tener un carácter fidedigno y de calidad, tienen que poder identificarse quiénes son las personas que escribieron ese texto, si realizaron una investigación en base a qué criterios lo hicieron, dónde salió publicado ese trabajo, digamos, una serie de requisitos les explicamos para que ellos puedan reconocer si una fuente es de calidad y fidedigna. Y por supuesto, revisar rápidamente en una primera lectura que lo que aparezca en ese documento sean hechos y datos objetivos, no que sean artículos o trabajos donde solamente aparezca una mera opinión sin ningún tipo de sustento. Bien, una vez que explicamos esto, pasamos a presentar un documento con recursos para buscar información. Y ahí les contamos sobre distintas bibliotecas, plataformas, repositorios, entre otros, que contienen dentro de sí artículos de revistas, tesis de doctorado, de maestría, tesinas, inclusive plataformas donde hay libros digitalizados o partes de libros digitalizados que están abiertos para su consulta, bibliotecas digitales y demás.
justamente para que puedan aprovechar a la herramienta informática, que es con la que más cómodos se sienten, digamos, para poder proceder a la búsqueda de fuentes, pero de fuentes que sean de calidad, ¿sí? Una vez que hacemos esto, pasamos a una tercera cuestión, que es la de experimentar en clase. Bueno, ya contamos, explicamos. Ahora les pido, por favor, que busquen una o dos fuentes que cumplan con las características que hablamos, que sean fidedignas, que sean de calidad, que sean pertinentes fundamentalmente para su proyecto de graduación, y lo que es más importante es que puedan explicarnos por qué la seleccionaron y de dónde la seleccionaron, ¿sí? Y por qué eso les da la garantía de que son fidedignas y de calidad. Bueno, esto es un trabajo, obviamente, lo voy a decir muy coloquialmente, es un trabajo de hormiguita, digamos, ¿no? Hay que hacerlo, fomentarlo, insistir, y, digamos, de lo que tratamos, o lo que tratamos de extraer de toda, digamos, esta experiencia, es la de poder fomentar un aprendizaje basado en la experimentación, o fundamentalmente, como se le suele llamar, aprender haciendo. Bueno, una fuente tiene que ser de calidad, tenés que consultar determinadas plataformas, bueno, se cuenta, se explica, se enseña, porque no nos enseñan esto muchas veces, y son habilidades que nosotros después vamos a necesitar, porque la universidad, el paso por la universidad nos va a exigir estas habilidades, digamos. Y bueno, una vez que lo explicamos, vamos a hacerlo. A ver, efectivamente, si estamos pudiendo apropiarnos de estos conocimientos que estuvimos compartiendo, y si podemos fundamentalmente demostrar que entendimos y comprendimos, ¿no? Porque uno cuando comprende es que puede hacer uso y que puede poner en juego toda una explicación previa que se le puede haber hecho, ¿no? Digo, yo puedo aprender de memoria qué es el Zoom y explicar hasta el mínimo detalle cómo funciona. Ahora, si me siento enfrente de la computadora y no sé cómo encenderlo y no sé cómo ingresar, evidentemente aprendí de memoria, pero no comprendí. Entonces, digamos, lo que buscamos con este aprender haciendo es justamente que comprendan realmente cuál es la mecánica y cuál es la lógica. Sí, por ahí algo que para nosotros se nos presenta como evidente, lo cierto es que se enseña, y no es para nada evidente, ¿sí? Bueno, esa fue mi exposición, quise hacerla bien breve para que justamente nos quede tiempo para poder conversar acerca de todas las exposiciones que tuvimos el gusto de escuchar. Si tienen preguntas, les invito a que las puedan o dejar por el chat, perfecto con el tiempo. Sí, me quise dar el ejemplo, se predica con el ejemplo, se dice, ¿no? Dije, no, me voy a cuidar porque si no, no sé, nos apasiona hablando de lo que hacemos y la verdad es que se nos va el tiempo, y la idea es que nos quede justamente un ratito para, si quieren hacerse consultas entre ustedes, preguntas, pasarse contactos, que en muchos casos los mostraron, pero si quieren repetir sus emails o vías de contacto por el chat, bienvenido sea. Mientras van pensando, si tienen alguna consulta o algo, por mi parte, yo me fui haciendo anotaciones de cada una de las exposiciones. En algunos casos, más que preguntas, son comentarios que por ahí disparan el querer agregar algo más. Voy a ir en orden. Puntualmente, bueno, primero estuvo Nadia hablando de la alfabetización académica post-COVID-19, me pareció muy interesante porque además es una cuestión que, como mencionaba, yo la puse en vínculo enseguida, ¿no? Con estas cuestiones que se nos presentan en Seminario de Integración 1. Me pareció muy, digamos, importante esta información que diste acerca de que si bien la virtualidad o en la virtualidad mejoró la lectura, marcaron esto de que prefieren justamente leer en papel y no virtual, y esto también es muy interesante porque invita a pensar cómo adaptamos los contenidos, ¿no? Que brindamos a los estudiantes cuando trabajamos en plataformas digitales, ¿no? O sea, uno piensa que escanea, comparte el material y bueno, ya ahí adaptó. No, en realidad cambia la plataforma de distribución y de intercambio, pero el material no está pensado, digamos, para una plataforma virtual o para los entornos, los EBEA, como se le llaman, ¿no? Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Me parece que esto interpela mucho, obviamente, nos desafía a las profes, a los profes, acerca de las estrategias que ponemos en juego, y algo que me quedó dando vueltas, que ahora si querés después, cuando termino de hacer los comentarios, lo retomamos, es cómo hacemos para desalentar prácticas deshonestas en la escritura, ¿no? Esto del corto y pego que tan instalado está, acá la veo a Ana, en la escuela secundaria también funciona mucho esto, trabajé 15 años en escuela secundaria, así que conozco perfectamente cómo funciona esto, y es algo que me desvela porque después eso se trae también a la universidad, ¿eh? No es que la universidad está exenta, o sea, ¿cómo hacemos para desalentar estas prácticas, digamos, del corto y pego sin ningún tipo de, de elaboración propia? Citar está perfecto, pero si tomamos lo que dijo otra persona,
y no lo referenciamos, es un préstamo no declarado que se llama plagio. Yo ya no sé cómo explicarlo, pero bueno, estamos todo el tiempo insistiendo con estas cuestiones. Bueno, luego salto a cómo hacer una película y no morir en el intento, de Matías. Me pareció súper interesante esta idea de no morir en el intento, de efectivamente creer. Yo subrayé esto que vos dijiste, creer en la idea, armar un equipo, hacer hincapié en el qué, ¿no? A veces ponemos el foco en el cómo, en los recursos, que sí, claro, por supuesto que es importante contar con recursos a la hora de pensar en el audiovisual, concretamente en cine. Pero también es posible hoy llevar adelante determinadas producciones con ciertas tecnologías, como él dijo, no es lo recomendable tal vez hacerlo con un celular, pero sí es cierto que hoy se están haciendo, digamos, ciertos productos audiovisuales con el celular. Esto es una realidad, está pasando. Y digo, me parece que es súper interesante esto de creer en la idea, como dijo, el creérsela, creer en la idea y focalizar en qué, ¿no? Para pasar a la acción. Y obviamente me parece que el eje central es el de la creatividad, que es justamente el nombre que recibe esta comisión, y yo me había notado algo sobre la creatividad, ¿no? Digo, y esto me parece que todas las exposiciones, digamos, como que le rendimos honor a esto de la creatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando, digamos, la creatividad implica capacidad de crear. Ahora, ¿qué es crear? Crear es producir algo nuevo, o producir algo de la nada, ¿sí? Pero hacer, producir. Bueno, me parece que todas las experiencias que hemos compartido aquí están orientadas en ese sentido, y justamente en esta de Matías aparece muy claramente el tema de la creatividad, para poder efectivamente plasmar en una acción concreta y no quedarnos en la idea o en la frustración de quise hacerlo, pero no pude. Luego, bueno, las experiencias de Carlos y Carolina con los diálogos para la comunicación, el turismo y el patrimonio, me pareció súper interesante el tema de la apropiación local, y de romper con esta idea de que el turismo es sinónimo de viaje. No, digamos, hay otras cuestiones que van más allá de pensar al turismo en relación con los viajes, ¿no? Y me parece sumamente interesante pensarlo en jóvenes y empezar ya, digamos, en una articulación desde la escuela media hacia lo que es el nivel educativo superior. Y una de las cosas que yo me anoté mientras iban, hay un montón de cosas, por hablar de memoria colectiva, hay como bastantes cuestiones ahí como para retomar, pero cuando hablaban de que los estudiantes le asignaban como un sentido específico a esa práctica educativa, a esa experiencia educativa, yo pensaba, ¿no? Digo, los estudiantes, ¿será que le otorgan como un sentido, un plus, digamos, a esta experiencia en función de que sienten que por un lado hay una formación también para el trabajo y una formación también, una articulación también con la academia? Digo, me parece que le encontraron como un sentido práctico a eso que se está tratando de hacer en esa experiencia, ¿no? Con el turismo, el patrimonio y la comunicación, porque yo creo que uno de los principales desafíos es que los estudiantes vean el anclaje concreto que esto tiene en la realidad, y que no quede como un saber escolar descontextualizado, y ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo aprendo, lo digo, acredito y sigo. Digamos, ¿no? Me parece que ahí está la riqueza de estas experiencias. Bueno, lo mismo pasa con las experiencias didácticas para la arqueología, que nos hablaron Jan y Leticia, o sea, muy interesante, digamos, esta cuestión que me pareció que fue como el eje, digamos, que a mí por lo menos me interpeló. Obviamente ellos quieren concienciar acerca de la importancia del patrimonio, de la conservación en niños pequeños, digamos. Me pareció interesante esta idea de que el cambio empieza a nivel personal y luego tiene un impacto social, y fundamentalmente desde el punto de vista de lo que tiene que ver con ellos, el desafío de hacer actividades factibles y viables, ¿no? Me parece que ese fue como el eje de la exposición de ellos, y de ver, bueno, cómo hacemos efectivamente para bajar todo esto a niños de determinada edad, con determinadas características, digamos, y fundamentalmente hacerlo factible, que sea realizable y viable, ¿no? Por el equipamiento también, que implica hacer, digamos, o simular un trabajo de arqueología, y por lo que, digamos, a medida que voy hablando se me van haciendo los vínculos, apareció mucho el tema del patrimonio, digamos, en algunas de las exposiciones, ¿no? Y concientizar acerca del patrimonio, para su apropiación, para su conservación. Digo, hay algo interesante ahí para pensar desde lo educativo también, ¿no? Cómo se fomenta esa apropiación, esa conservación.
Aquí volvemos de nuevo con Hablas del Mercado, de Carlos también Vargas y de Santiago Reyes. Me pareció súper interesante la experiencia en sí, por supuesto, y me pareció muy interesante el despliegue metodológico, cuando hablaban de la semiótica y de cómo pensar la cuestión del signo, ¿no? Y esto de poner al signo en relación con los conocimientos. Claro, para Peirce, sin dudas, digamos, el signo, o todo aquello que se nos aparece como signo es porque ya previamente fue construido como tal y lo conocemos, ¿no? Y el signo siempre requiere de parte del usuario, por decirlo así, conocimientos previos o anteriores, ¿no? Y pensar desde la semiótica justamente la construcción del espacio, bueno, esto de transformar a través del diseño, ¿sí? Digo, me parece que son como una de las cuestiones centrales de esa exposición. Y finalmente, con las últimas dos, con la de innovación versus limitación, Virginia, me sentí muy identificada con esto cuando vos hablabas del esfuerzo, de las experiencias que hubo que hacer durante la pandemia. Bueno, cotejar obviamente el tema de las limitaciones, pero también la posibilidad de innovación. Y creo que lo que más rescaté, o sea, el eje como que decidí rescatar, es esto de ver la posibilidad, ¿no? De creatividad, ver la posibilidad de mejora, por decirlo de alguna manera, a partir de una situación crítica como fue la pandemia, que realmente nos descolocó, no nos dio tiempo, y hubo que salir con lo que había. Nadia, no te espantes, pero yo era una máquina de digitalizar textos, compartirlos y pensar actividades sobre la marcha. Ana también, que es directora de escuela, se me mueren por la estrategia didáctica, pero bueno, tuvimos que salir como pudimos, digamos, y después sí, fuimos pensando mejores prácticas, pero creo que en esa situación caótica, en esa situación crítica, hubo una posibilidad para repensar las prácticas, digamos, de las prácticas pedagógicas, de enseñanza y aprendizaje, y creo que ahí se gestó algo interesante, mucho de lo cual creo que va a permanecer, digamos, más allá de que ya estamos volviendo ya hemos vuelto a la presencialidad y demás. Bueno, y por último, la exposición de Ana y de Marianela acerca de la educación ambiental. La verdad que el tema de la educación ambiental es algo que está en boga, digamos, a nivel mundial, ¿no? Hay una preocupación bastante importante por esto de empezar a concientizar y de educar en relación a lo ambiental. Me pareció interesante esto de enseñar la diferencia entre residuo y basura, ¿sí? O sea, me lo dejé anotado porque es algo que yo también no lo hubiera, o sea, es necesario aprenderlo, que nos lo expliquen. Sigo pensando, como profe y como mamá también, con niño en edad escolar, que si bien nos sentamos a pensar mucho en la escuela y decimos, bueno, tal vez habría que cambiar esto, lo otro, digo, la escuela con todo lo que es, con sus fortalezas y con sus debilidades, sin duda sigue siendo un espacio performativo, digamos, que por donde se lo mire, digamos, y que tiene como este valor de generar, ¿no? De hacer, por eso es performativo, ¿no? Y yo digo de trabajar con niños, con jóvenes, y generar desde ahí un efecto multiplicador, ¿no? Porque cuanto más chicos son, más posibilidades tienen ellos de incorporar ciertos hábitos, ciertas prácticas que a los adultos nos cuesta muchísimo más, digamos. Yo lo veo con uno de mis hijos que me dice, no, esto no se tira en esta bolsa, se tira en esta otra, y tiene como muy claro, ¿no? Y un día hasta mi hijo vio mucha risa. Si no estás segura dónde va, mira, tiralo en lo de la bolsa común, porque de última, si no me estropeas todo lo otro que es para reciclar. Digamos, no es como que los chicos tienen como mucho más incorporado el mecanismo que las personas adultas. Y creo que es un proyecto muy interesante porque hay una acción concreta que se está realizando con resultados concretos, pero además de vínculo interinstitucional también por lo que fueron nombrando, por lo cual digo que se involucren otras instituciones, que se involucre el propio municipio, digamos, y que esto tenga consecuencias directas, en un impacto directo, digamos, en el entorno inmediato de ustedes, me parece fabuloso. Porque digo, justamente, de nuevo, ahí no nos quedamos en una cosa del saber escolar, no, estamos pasando a la acción. Digo, lo he visto en varias de las exposiciones que fueron comentando acá. Sí, bueno, yo puedo hacer un agregado. Sí, Ana, lo que quieras. Sí, lo que me olvidé, porque esta propuesta empezó con una gestión comunal y después, luego de las elecciones, cambiaron las autoridades y sin embargo el proyecto siguió. Y eso es un valor importante en la República Argentina. Es decir, que un partido político
que asume la gestión siga con un proyecto, me parece algo que hay que es destacar. digno de mencionar. Sí, Sí, tal cual. sí, porque es el problema que tenemos, la no continuidad de políticas públicas o de acciones que se, ¿no? Y porque cambió y era del otro partido, yo no lo sigo haciendo, cuando en realidad redunda en un beneficio para la comunidad, ¿no? Claro, y que ese tiene claro. que ser el eje, más allá del color político, digamos, de la gestión del momento. Así que bueno, felicitaciones y me alegro un montón que así sea. Gracias. Bueno, no sé si alguien se quedó con alguna duda. Ustedes, bueno, fueron mostrando sus mails de contacto, si los quieren compartir también por el chat, por si alguien después quiere quedar en contacto y realizar algún intercambio por fuera de este espacio. Genial. Por lo pronto, en lo que a mí atañe, fue un placer coordinar y participar de esta mesa. La verdad es que es muy interesante poder conocer distintas experiencias desde distintos campos. No necesariamente nos dedicamos a lo mismo, pero digo, yo siento que aprendo cada vez que estoy, y de verdad lo digo, no es que lo digo para ser condescendiente y ser correcta, sino que es verdad, siempre me voy con ideas cuando participo de estos espacios de interfaces. Así que bueno, les agradezco un montón. Ahí Leticia está dejando el contacto por si alguien quiere, de su correo electrónico. Y bueno, quedamos en contacto y ha sido un placer. Felicitaciones. Que estén bien.